Hola, buenos días. Quiero aprovechar, porque a muchos de ustedes no los vi el día de ayer, de felicitarlos por estar aquí, porque tomaron la iniciativa al recibir la convocatoria del cuarto encuentro de investigación y se plantearon una pregunta, porque buscaron un objetivo de investigación, porque trabajaron a través de diferentes métodos para la colección de datos, analizaron sus datos que les permitieron llegar a conclusiones que plasmaron ya sea en un póster o hoy defenderán delante de un juez. Esta tarea no es fácil, esta tarea la combinaron con sus tareas del día a día de la escuela, con las actividades que como jóvenes tienen, y no cabe duda que fue una actividad extracurricular. Pero el que estén aquí es sin duda un reconocimiento a ese esfuerzo. Es el reconocimiento de una semilla que hoy se planta y estoy segura que va a crecer en cada uno de ustedes de manera diferente. Habrá aquí quien decida perseguir una carrera en donde la investigación sea un pilar importante. Otros irán por carreras diferentes, pero estoy segura que a lo largo de su vida la investigación jugará un papel esencial. Y estas pequeñas herramientas que han trabajado en su tema de investigación para llegar aquí y que poco a poco irán puliendo en lo largo de la vida, estoy segura los hará diferentes a los demás. Hoy quiero presentarles al doctor Miguel Alcubierre Moya. Él obtuvo el grado de Física por la Facultad de Ciencias de la UNAM en 1988 y el doctorado en Física por la Universidad de Gales en Cardiff, Reino Unido, en 1994. Posteriormente trabajó durante varios años como investigador en el Instituto Max Planck para Física Gravitacional en Potsdam, Alemania. Desde 2002 es investigador titular en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Del 2008 al 2012 se desempeñó como secretario académico de dicha instancia universitaria y desde junio de 2012 funge como director de la misma. Su área de investigación es la relatividad numérica, es decir, la simulación computacional de sistemas astrofísicos utilizando la teoría de la relatividad general de Einstein. Dentro de esta área se ha concentrado en la simulación de fuentes de ondas gravitacionales, particularmente la colisión de dos agujeros negros. Es autor de 50 publicaciones, así como un libro de texto publicado por Oxford University Press. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con el nivel más alto de la Academia Mexicana de las Ciencias. En 2009 recibió la Medalla al Mérito en Ciencias, que otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y en 2011 recibió el conocimiento Mentes Quo Discovery, que otorga la revista Quo y el canal Discovery. Los invito a escucharlo en su plática que hoy tendrá el título de Ondas Gravitacionales, un tema que estoy muy segura han escuchado recientemente, ya que ha habido impresionantes descubrimientos gracias a un equipo que por primera vez arroja datos que confirman la existencia de estas ondas gravitacionales. Estoy segura que la conferencia de hoy va a ser muy interesante, pero los invito también a que sigan al doctor Alcubierre en las diferentes redes sociales, que vean sus videos, porque van a aprender mucho de este tema. Muchas gracias. Sí, ya se oye, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Hoy les quería hablar de un tema que se ha puesto muy de moda últimamente porque corresponde a un gran descubrimiento que se hizo hace apenas 2 meses. Fue anunciado el 11 de febrero. Y son las ondas gravitacionales. Entonces les voy a platicar un poquito qué son y por qué es tan importante este descubrimiento científico. Dejen ver si he hecho andar esto. Ya. Las ondas gravitacionales tienen que ver con la teoría de la gravedad. Imagino que muchos de ustedes han estudiado ya alguna vez o han oído hablar de la teoría de la gravedad de Newton, de la ley de la gravitación universal. Alguna vez en la secundaria nos lo enseñan a todos. La gravedad es la fuerza que hace que estemos aquí pegados al piso, pero también es la fuerza que hace que la luna le dé vueltas al sol y que los planetas le den vuelta
la Luna de vuelta a la Tierra y los planetas de vuelta al Sol. Esta fuerza de gravedad, la primera persona que la entendió y la pudo explicar de manera matemática fue Newton en el siglo XVII, y una de las grandes aportaciones que hizo Newton en ese momento fue darse cuenta justamente de que es lo mismo, que la razón por la que estamos aquí pegados al piso y por la que los objetos caen en la Tierra es la misma razón por la que la Luna da vuelta a la Tierra y la Tierra la da vuelta al Sol. Eso fue un gran avance. La teoría de Newton es del siglo XVII, fines del siglo XVII. Y la seguimos usando hoy en día. No crean que ya porque es viejita no la usamos. La seguimos usando, funciona muy, muy bien. La usamos, por ejemplo, para calcular cómo van las naves espaciales cuando mandamos las naves espaciales de la Tierra a otros planetas, por ejemplo, a Júpiter o a Saturno. Calculamos la trayectoria que deben seguir usando la ley de la gravitación universal de Newton y llegan exactamente cuando la teoría dice. Llegan en el momento correcto, cuando esperamos que lleguen. Entonces, la teoría funciona muy bien. Sin embargo, desde hace poco más de 100 años nos dimos cuenta que aunque funciona muy bien, no podía estar bien, tenía que estar mal, tenía un problema. Y la razón es que apareció un señor que seguramente ustedes han oído hablar de él, Albert Einstein, hace 100 años, un poquito más, 1905, y desarrolló la teoría de la relatividad, de la que espero que alguna vez hayan oído hablar en su vida. No espero que entiendan mucho del tema, pero seguramente han oído hablar de Einstein, de la teoría de la relatividad. Y una de las cosas más importantes de la teoría de la relatividad es que predice que nada puede viajar más rápido que la luz. La luz es la velocidad máxima en nuestro universo. No hay ninguna partícula, ningún objeto, nada que pueda moverse más rápido. Ningún tipo de fuerza física tampoco puede moverse más rápido. Entonces, por ejemplo, imagínense pensando en la gravedad que yo tengo al Sol y que de alguna manera algunos extraterrestres sumamente avanzados llegan y desaparecen al Sol instantáneamente, ya no está el Sol. Entonces, según Newton, la Tierra debería reaccionar de manera instantánea. Si ya no está el Sol, pues ya no hay gravedad y la Tierra se sigue como si ya no hubiera gravedad. Pero Einstein me dice, eso no puede ser. Nada puede viajar más rápido que la luz, ni siquiera la gravedad. Y si la gravedad no viaja más rápido que la luz, la Tierra no puede reaccionar de manera instantánea. Entonces, este era un problema. La teoría de Newton decía que la gravedad era instantánea y Einstein me decía, nada puede ser instantáneo, nada puede ir más rápido que la luz. Entonces Einstein se dio cuenta en 1905 que había que cambiar la teoría de la gravedad. Y para eso utilizó como modelo algo que se había estudiado en el siglo XIX. Durante el siglo XIX, muchos científicos se pusieron a estudiar las leyes de la electricidad y del magnetismo, nombres que alguna vez probablemente hayan oído hablar algunos de ustedes, gente como Coulomb, como Ampère, como Faraday, que son nombres muy asociados a la electricidad y los fenómenos eléctricos y magnéticos. Ellos se dieron cuenta en particular que la electricidad y el magnetismo, o sea, los imanes y la electricidad que tenemos aquí en este cuarto, son básicamente lo mismo. El magnetismo y la electricidad son como fenómenos parientes uno del otro, están relacionados entre sí. Por eso hablamos de la teoría electromagnética, porque habla de ambas cosas. Un señor que llegó después, que está aquí su foto, James Clerk Maxwell, un físico escocés, tomó todas las observaciones de estas personas y las unificó en un conjunto de leyes que describían todos los fenómenos electromagnéticos del universo. Se llaman las leyes de Maxwell. Y en particular estas leyes de Maxwell utilizaban un concepto nuevo, novedoso en la física, que de hecho había inventado este señor Faraday, que es el concepto de campo de fuerza o de campo de energía, que estoy seguro que ustedes, sobre todo los más jóvenes, lo han oído mucho en la ciencia ficción y en los juegos de video y en demás cosas, y en las películas, los campos de energía y los campos de fuerza. Bueno, quitándoles toda esa parte de fantasía, pues sí hay campos de energía y campos de fuerza, es lo que estamos acostumbrados a pensar como el magnetismo, los imanes. Es lo que quiere decir es que hay alguna influencia, el imán ejerce su influencia más allá del objeto. Estos se llaman campos de energía. Y el primero que pensó en ese concepto fue Faraday. Y Maxwell utilizó esta idea del campo electromagnético en toda su teoría. En particular, la teoría de Maxwell predecía que en el espacio vacío, lejos de cualquier imán o de cualquier carga eléctrica, de todas maneras los campos electromagnéticos se pueden mover. Estos campos de energía, de electricidad y magnetismo se pueden mover en el vacío y se mueven como una onda y se mueven justamente a la velocidad de la luz. Esto es algo que salía de sus ecuaciones. Entonces, esto fue en esa época algo muy impresionante, estamos hablando de hace 150 años, y descubrir que había estas cosas raras que eran campos electromagnéticos que se movían como ondas, que producían estas ondas electromagnéticas y que viajaban justo a la velocidad de la luz, pues fue una gran sorpresa. Tal fue la sorpresa que Maxwell dijo, seguramente la luz
debe ser una onda electromagnética. Y hoy sabemos que eso es cierto, la luz es una onda electromagnética, pero las ondas electromagnéticas vienen en muchos tipos y ustedes también están acostumbrados a ella, porque hay muchos tipos de luz, no solo la luz que vemos. La luz que no vemos, por ejemplo, está la luz infrarroja. No la vemos, pero existe. Están las ondas de radio. Las ondas de radio con las que funcionan nuestros celulares y la televisión son ondas electromagnéticas. Y luego están más arriba los rayos X y los rayos gamma, que también son ondas electromagnéticas, y la luz ultravioleta. Todo eso es luz, tipos de luz que no vemos, y todos son ondas de electromagnetismo que se propagan por el espacio vacío a la velocidad de la luz. Entonces esta idea existía desde hace 150 años. Entonces cuando Einstein estaba tratando de pensar en la gravedad en 1905, pues tenía esto como modelo. Einstein dedicó 10 años de su vida a encontrar esta nueva teoría de la gravedad, que fuera distinta a la de Newton, en donde la gravedad no fuera instantánea y que de alguna manera estuviera modelada en la teoría de Maxwell del electromagnetismo, una teoría de campo, de un campo de fuerzas, pero para la gravedad, no para la electricidad y el magnetismo. Finalmente la encontró. En 1915 la publicó, se llama la teoría general de la relatividad, es una teoría moderna de la gravitación. Cumplió 100 años el año pasado, de hecho cumplió 100 años en noviembre y todo el mundo lo celebramos en todo el planeta haciendo reuniones científicas y conferencias y demás. Y en esta teoría la gravedad justamente no es instantánea, la gravedad se propaga a la velocidad de la luz. Por ejemplo, como les comentaba, si quito el sol, si llegan unos extraterrestres y desaparecen el sol, la Tierra no se entera instantáneamente. Le toma un buen rato darse cuenta, le toma 8 minutos, que es el tiempo que le toma a la luz llegar desde el Sol hasta nosotros. El Sol está bastante lejos, esto tarda 8 minutos en llegar. Entonces la Tierra, durante los siguientes 8 minutos, si ya no hubiera Sol, seguiría dando vueltas alrededor del Sol sin darse cuenta que ya no hay Sol. Y lo seguiría haciendo por 8 minutos después ya notaría ya no hay Sol y entonces ya reaccionaría de otra manera. ¿Okay? Entonces, este es el origen del concepto de ondas gravitacionales. La gravedad se propaga a la velocidad de la luz y se puede propagar como una onda por el espacio vacío. La teoría de la relatividad general de Einstein es muy complicada. Son ecuaciones matemáticas bastante complejas que yo les enseño a mis alumnos de la carrera de física de sexto y séptimo semestre y me toma un semestre entero. Pero los conceptos son bastante elegantes. En particular, alguna vez seguramente lo han oído, y si no, bueno, se los platico. De acuerdo a Einstein, la gravedad no es realmente una fuerza como estamos acostumbrados a pensar. La gravedad es el resultado de una curvatura del espacio. Los objetos que tienen masa, como la Tierra o el Sol, deforman el espacio, curvan el espacio. Y las cosas que se mueven cerca de ellos, por ejemplo, si esta es la Tierra y esta es una nave espacial, se trata de mover en línea recta, pero como el espacio es curvo, acaba dando una vuelta. ¿Okay? Entonces es como la Tierra afecta a las naves espaciales o como el Sol afecta a la Tierra. Entonces el espacio se curva. Las concentraciones de masa y de energía, sobre todo grandotas, deforman el espacio. ¿Okay? También deforman el tiempo. El tiempo fluye más lento cuando hay gravedad que cuando no hay. Pero no voy a detener mucho en eso, pero es una cosa muy bonita. Si estamos cerca de un objeto con gravedad, el tiempo fluye más lento. Aquí en la Tierra el tiempo fluye más lento que allá afuera en el espacio. Muy poquito. 1 segundo cada 30 años. Pero sí es cierto. Entonces, con esa teoría, yo les comentaba, aparece este concepto de ondas gravitacionales. La gravedad se propaga por el universo a una velocidad finita, a la velocidad de la luz, y se propaga como una onda. Si yo muevo objetos con mucha masa, produzco estas ondas de gravedad que se propagan por el espacio. Estas ideas de ondas gravitacionales es muy vieja. ¿Okay? A Einstein se le ocurrió en 1915. De hecho, ya alguien la había predicho de manera bastante general en 1905, un señor que se llamaba Poincaré. Había dicho que seguramente existirían ondas de gravedad, pero no había dado ningún detalle. El que dio los detalles fue Einstein 10 años después. Pero costó mucho trabajo entenderlas. ¿Okay? Durante décadas, literalmente décadas, como 40 años, los físicos se estuvieron peleando sobre si estas ondas gravitacionales de las que hablaba Einstein existían de verdad o no. O si eran nada más una cosa rara de las matemáticas de su teoría, pero que no eran reales, no existían en la realidad. Y hubo muchos pleitos. Por ejemplo, este señor que está aquí, Arthur Eddington, que era el astrónomo más conocido en el mundo en 1915, y era una de las pocas personas que entendían la teoría de Einstein, alguna vez declaró que las ondas gravitacionales se propagaban a la velocidad del pensamiento, lo que en realidad era un insulto, quería decir que eran imaginarias,
que no tenían sentido, ¿sí? Que no existían, ¿sí? Todavía el mismo Einstein, en 1936, no estaba seguro y trató de publicar un artículo en el que, según él, demostraba que las ondas gravitacionales no existían. El artículo estaba mal y de hecho no se lo publicaron, y Einstein hizo un berrinche porque no se lo quisieron publicar, pero luego resultó que el artículo sí estaba mal y él se dio cuenta tiempo después. Entonces, este señor también era muy famoso por otras cosas. En 1916 Einstein publica su teoría de la relatividad general, pero en 1916 el mundo estaba en guerra, era la Primera Guerra Mundial, y Einstein era alemán y él era inglés. Y los ingleses y los alemanes eran enemigos en la Primera Guerra Mundial. Entonces los jefes de este señor, trabajaban en Oxford, sus jefes lo mandaron llamar. Le dijeron, hay un alemán por ahí medio loco que acaba de decir una cosa nueva de la gravedad y seguro está mal porque es alemán. Y los alemanes tienen que estar mal. Entonces, por favor, estudia su teoría y demuestra en qué se equivocó. ¿No? Entonces él se fue a estudiar su teoría y regresó como 6 meses después a decir, bueno, ya entendí la teoría y está bien. Lo siento, está bien. Y luego hay una anécdota, cuentan por ahí la leyenda, que alguna vez en esa época, por ahí de 1920, un reportero le preguntó a Eddington que si era cierto que solo había 3 personas en todo el mundo que entendían la teoría de Einstein. Y él contestó, ¿quién es la tercera? Sí. Dice Einstein y yo, y no conozco a nadie más, ¿no? Sí, pero bueno. Bueno, total, finalmente el asunto de las ondas gravitacionales se acabó de discutir por ahí de 1950. La gente se convenció de que tenían que existir por diferentes argumentos. Por ejemplo, se demostró que tenían energía y una serie de cosas, pero todo esto era teórico, eran puros argumentos teóricos. No había manera de verlas, ¿no? Entonces la gente empezó a preocuparse por cómo podríamos ver las ondas gravitacionales. Y antes de ver las ondas gravitacionales tenemos que pensar cómo se forman, qué produce las ondas. Entonces las ondas son como olas, como las olas del mar. Entonces uno piensa, ¿cómo produzco las olas del mar? Pues puedo empezar a aventarle piedras al mar, y entonces produzco olas, ¿no? O puedo tener mucho viento y eso produce olas. Entonces así se producen las olas. ¿Cómo se produce el sonido? El sonido es una onda. Pues ¿cómo se produce? Pues pongo a vibrar aire de alguna manera, lo puedo hacer con mis cuerdas vocales o algún instrumento musical o algo que haga vibrar el aire. ¿Cómo se producen las ondas electromagnéticas? ¿Cómo se producen las ondas de radio con las que funcionan nuestros celulares? Pues esas se producen si pongo cargas eléctricas, por ejemplo electrones, y las pongo a oscilar en una antena. Entonces mando una corriente a una antena, que se llama una corriente alterna, que oscile. Y entonces esas cargas oscilan y esa oscilación de cargas genera ondas electromagnéticas. Pues la pregunta aquí es cómo se generan las ondas de gravedad. Y la respuesta es necesito poner masas grandotas a dar vueltas y a ponerse a oscilar. Entonces, por ejemplo, podría agarrar 2 bolas de boliche y hacerles así con las manos, ¿no? En principio eso debería producir ondas de gravedad. Nada más que las ondas de gravedad que eso produce son ridículas. Y la razón por la que son ridículas es que la gravedad es una fuerza muy débil. A lo mejor a ustedes les parece raro, pero la gravedad es la fuerza más débil que existe en la naturaleza. De todas las fuerzas que conocemos en la física, es por mucho la más débil. Y les va a parecer raro, pero van a decir, oye, la gravedad es la que hace que me mate si me caigo del techo, ¿no? ¿Cómo es que es débil? Digo, sí, pero esa es la gravedad de todo el planeta Tierra. Y miren qué fácil es ganarle, ¿no? Aquí tengo una botellita de agua. Todo el planeta Tierra está empeñado en que esa botellita de agua debe quedarse en la mesa, ¿sí? Ya no está en la mesa, ¿sí? Le gané a todo el planeta Tierra con mi mano, ¿sí? Todo el planeta Tierra quiere que esto se caiga y no lo estoy dejando caer, ¿no? Entonces ahí ven que la gravedad es muy débil, ¿sí? Es una fuerza muy muy débil y como es tan débil, las ondas gravitacionales que produzco si pongo a oscilar 2 bolas de boliche son ridículas, son imperceptibles. Ni siquiera tiene sentido en pensar en ella. Para generar ondas gravitacionales que tengan algún efecto, necesito poner a moverse masas enormes, por ejemplo estrellas. Necesito agarrar 2 estrellas y ponerlas a oscilar como locas, ¿okay? 2 estrellas. Es muy difícil hacer eso en el laboratorio, poner a oscilar 2 estrellas, pero afortunadamente la naturaleza lo hace sola. En el espacio hay muchas estrellas y muchas veces esas estrellas viven en pareja. De hecho, 2/3 partes de todas las estrellas de nuestra galaxia viven en sistemas binarios, o sea, viven en pareja. Y cuando están en pareja están dando vueltas una alrededor de la otra, entonces están oscilando y esa oscilación debe producir ondas gravitacionales. Entonces así es como se producen, ¿ok? Ahora, no cualquier estrella. Necesito estrellas muy chiquitas, con mucha gravedad, muy compactas, muy muy cerca una de la otra y que además estén moviéndose alrededor una de la otra
como al 10 o 20% de la velocidad de la luz para que produzcan ondas gravitacionales con una intensidad razonable. Entonces, esto la gente lo empezó a estudiar otra vez en papel y lápiz, teórico, por ahí de 1960, 1970. ¿Okay? Así es como se producen. Entonces, eso nada más la gente lo platicaba, así se deben producir. Y ya, entonces, ¿cómo las vemos? Verlas es muy difícil y ahorita me voy a regresar a esa. Pero si estas ondas gravitacionales, si están dando vueltas las estrellas muy rápido y producen ondas gravitacionales, vean aquí el diagrama, si están dando vueltas muy rápido y producen estas ondas gravitacionales, las ondas llevan energía, todo tipo de onda lleva energía. El sonido tiene energía, las olas en el mar tienen energía, todas las ondas llevan energía. Pero si se llevan energía, ¿de dónde la sacan? La energía se conserva. La energía debe conservarse, entonces la tienen que sacar de algún lado. Y la única lugar del que pueden sacar es del movimiento de estas estrellas. Entonces las estrellas que están dando vueltas van perdiendo energía. Y cuando pierden energía se acercan más. Y aunque suene paradójico, empiezan a dar vueltas más rápido porque están más cerca. Entonces se van acercando, girando cada vez más rápido y perdiendo energía en ondas gravitacionales. Entonces lo que se hizo en la década de los 70 es que se descubrió en nuestra galaxia el primer sistema de dos estrellas que se llama un púlsar binario. ¿Qué es un púlsar binario? Un púlsar, también se les llama estrellas de neutrones, es una estrella que tiene como la masa del Sol. Imagínense el Sol, incluso un poquito más grande que el Sol, y luego tomen todo el Sol y comprímanlo. Todo el Sol, concéntrenlo en una esfera como del tamaño de la Ciudad de México. Si pueden hacer eso, eso se llama una estrella de neutrones. Se llama una estrella de neutrones porque es como un núcleo atómico gigantesco. Todos los neutrones están pegados unos contra otros. Ya no hay ni protones ni electrones. O sea, toda la materia que tenían, que eran neutrones, protones y electrones, cuando la comprimen mucho, los protones absorben a los electrones y se convierten en neutrones. Desaparece toda la carga, queda con puros neutrones. Y esos neutrones están pegados. Es como si fuera el núcleo de un átomo, pero del tamaño de la Ciudad de México. Entonces eso tiene como la masa del Sol, hasta un poquito más. Esas estrellas existen, se llaman estrellas de neutrones y aparecen cuando muere una estrella grande. Al Sol nunca le va a pasar, el Sol es una estrella relativamente chica. Entonces el Sol cuando muera no se va a convertir en estrella de neutrones, se va a convertir en otra cosa, se llaman enanas blancas, pero hay estrellas más grandes que al final de su vida se convierten en estrellas de neutrones. Entonces imagínense toda la masa del Sol, del tamaño de la Ciudad de México. Ahora imagínense dos. Una dando vueltas alrededor de la otra, como en la transparencia anterior, ¿no? Perdón, la anterior. Dos de esas. Entonces, si tienen dos de esas dando vueltas, se llama una binaria de neutrones o se llama un púlsar binario. Se llama púlsar porque las estrellas de neutrones giran muy rápido y cuando giran emiten chorros de radiación que podemos detectar en la Tierra como relojito. Entonces, se llaman púlsares. En 1974 se descubrió el primer púlsar binario en toda la galaxia. Ese es el nombre que le ponen los astrónomos, que ponen nombres muy raros. PSR quiere decir pulsar y esto quiere decir dónde está en el cielo. Lo descubrieron dos personas, se llamaban Halsey Taylor, uno era un estudiante y otro era su profesor. Y de 1974 a la fecha, aunque esto no llega a la fecha, pero llega a 2007, pero se ha ido estudiando ese sistema. Y lo que se ha visto es que las dos estrellas de neutrones cada vez giran más rápido una alrededor de la otra porque se están acercando. Y se ha ido midiendo qué tan rápido giran. Entonces, no le hagan caso a lo que dice aquí, nada más vean los puntitos. Los puntitos básicamente dice qué tan rápido está girando una estrella alrededor de la otra y vean cómo va cambiando, porque van girando cada vez más rápido. Estas son las mediciones. Todos los puntitos son mediciones que se han hecho en telescopios. ¿Sí? La línea negra es lo que dice la teoría de Einstein que debería pasar debido a que el sistema está lanzando ondas gravitacionales y entonces pierde energía. Y si ven, coinciden precioso. Cuando un físico ve una gráfica así, nos dan ganas de llorar porque normalmente no funcionan así de bien los experimentos. ¿Okay? Este es un experimento que funciona precioso. Bueno, no es un experimento, es una observación, porque está en el espacio y funciona precioso. O sea, los puntitos son mediciones reales, la línea es la predicción teórica. Funciona precioso. Entonces, este sistema nos convence de que las ondas gravitacionales sí existen. No estamos viendo las ondas, lo que estamos viendo es su efecto. Estamos viendo el efecto de las ondas y que hace que estas dos estrellas cada vez giren más rápido porque se están acercando, porque están perdiendo energía. ¿Okay? Entonces vemos el efecto de las ondas, pero no las ondas. Se llama decimos que es una evidencia indirecta.
No vemos las ondas, vemos su efecto. Y esto les dio a estas dos personas el premio Nobel en 1993, esta observación. Entonces, a partir de entonces, estamos convencidos de que las ondas gravitacionales existen, pero no las vemos. Ahora hay que verlas, queremos verlas. Entonces, para verlas, hay que pensar qué le hace a los objetos. Para poderlas medir, necesito saber qué le va a hacer a mis aparatos o qué le va a hacer a los objetos que están por ahí. Entonces, ¿qué pasa si una onda gravitacional le llega y me pega de frente? ¿Qué me pasa? ¿Cómo reacciono? Entonces, bueno, normalmente los físicos no estudiamos qué le pasa a las personas, es muy complicado. Estudiamos qué le pasa a una bola de pelotitas, más fácil. Entonces ponemos una bola de pelotitas y nos imaginamos que tenemos pelotitas, particulitas flotando en el espacio. Llega una onda gravitacional de frente al pizarrón, perpendicular al pizarrón, llega y le pega esas pelotitas. Y lo que hace es convertir el círculo de pelotitas en una especie de elipse, en una dirección y luego en la otra. O sea, como lo pone a oscilar, ¿no? Lo puede hacer así o lo puede hacer rotado como está aquí abajo, ¿no? Si fuera yo en lugar de pelotitas, lo que se pueden imaginar es que primero me hace alto y flaco y luego chaparro y gordo y alto y flaco y chaparro y gordo mientras pasa la onda, ¿no? Me pone así, me estira en una dirección y me comprime en la otra y luego al revés, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen las ondas gravitacionales. Entonces, si quiero medirlas, tengo que tener un detector que pueda checar cuando pase esto, ¿sí? El problema es que son muy débiles. Otra vez, la gravedad es muy débil. La fuerza más débil de todas, como les decía. Entonces resulta que si uno se imagina un sistema muy violento, una supernova, explota una estrella en nuestra galaxia, aquí cerca explota una estrella, produce una onda gravitacional enorme. Llega la onda gravitacional a la Tierra, se pega con este círculo de partículas que está ahí flotando. ¿Qué les hace? ¿Qué tanto? O sea, sí las pone a oscilar, pero ¿qué tanto? ¿Qué tan grande es esa oscilación? Entonces uno puede calcular, como decimos los físicos en la parte de atrás de la servilleta, son estos cálculos de 5 líneas, qué es lo que va a pasar. Y cuando lo checamos, resulta que el círculo de partículas lo hace oscilar, y esto es difícil de que lo piénsenlo con cuidado, lo hace oscilar 0.00000021 ceros 1 metros. Decimos una parte en 10 a la 21, dicho en lenguaje de los matemáticos. 10 a la 21 es un 1 con 21 ceros, ¿ok? Entonces, si tuviera ese tamaño, lo haría oscilar 1, o al revés, si mide 1, lo hace oscilar .00000021 ceros 1. Para que les diga un poquito más este número, si tengo un círculo de partículas como así, de 1 metro de diámetro, lo pone a oscilar la millonésima parte del tamaño del núcleo de un átomo. Imagínense el núcleo de un átomo, imagínense un átomo, chiquito, ¿no? Luego imagínense el núcleo, es mucho más chiquito. Luego imagínense ese núcleo y digan 1.000.000 de veces más chiquito que ese núcleo. ¿Ya se lo imaginaron? Bueno, eso es lo que la onda hace oscilar un círculo de partículas de ese tamaño. La millonésima parte del tamaño del núcleo de un átomo. Es muy chiquito. Es muy chiquito. Tan chiquito que es prácticamente imposible de medir. Por eso nadie lo había podido medir antes. Y por eso nadie estaba preocupado. De hecho, mucha gente dijo, olvídenlo, nunca vamos a poder medir eso. Entonces ya, ni le hagan la lucha. Pero hubo quien sí pensó que valía la pena hacerle la lucha. Primero este señor que está aquí se llamaba, ya murió, se llamaba Joseph Weber, murió en el año 2000. Él en la década de los 60, más o menos cuando nací yo, justo el año que nací yo, en el 64, se puso a decidir que quería detectar ondas gravitacionales. Dijo, no, yo sí puedo, a ver qué. Entonces se construyó un detector, aquí está. Y la idea es, pone esta barrota, es una barra de aluminio, y dice, va a pasar una onda gravitacional, y lo va a poner a oscilar, muy poquito. Muy difícil de medir, pero si la onda pasa y sigue pasando, las oscilaciones van a ser cada vez más grandes. Esto es algo que ustedes conocen. Se llama resonancia, pero ustedes lo han visto cada vez que van a los columpios, ¿okay? Si están en los columpios y alguien les pega y los empuja cada vez que van de regreso, pues el columpio cada vez va más fuerte, ¿no? Eso se llama resonancia. Es cuando tengo una cosa que le gusta oscilar con cierta frecuencia y le pego exactamente con esa frecuencia. Entonces cada vez oscila más fuerte. Si le pegan con la frecuencia equivocada es un desastre. Agarren el columpio y golpeenlo a medio camino, pues lo que van a hacer es frenarlo, entonces no va a funcionar. Pero si le pegan siempre en el momento justo, cada vez va a ser más fuerte. Entonces esto es lo mismo que pensaba aquí. Decía, si la onda sigue pase, la oscilación va a ser más y más y más y más, hasta que va a crecer tanto que la voy a poder detectar con unos detectorcitos que le puso aquí. Estos cuadritos que ven,
Son una bola de detectores electrónicos que trataban de detectar las oscilaciones. Entonces construyó su barra. De hecho, construyó dos. Nada tonto, porque lo que quiero es ver cuando esta cosa oscila, cuando esta cosa empieza a oscilar. Pero esa cosa empieza a oscilar si yo camino por ahí. Si es muy sensible, yo camino por ahí, oscila. Si pasa un camión al lado, todo oscila. Entonces esto se mueve muchísimo. Yo no quiero eso. Yo no quiero detectar camiones que pasan al lado. Yo quiero detectar ondas gravitacionales que vienen del espacio. Entonces construyó dos y las puso muy lejos. Puso una en una universidad que está en la ciudad de Washington y otra en la ciudad de Chicago, que están como a 2,000 kilómetros de distancia. Entonces dijo, las pongo muy, muy lejos. Y lo que checo es que empiecen a oscilar justo al mismo tiempo, justo de la misma manera. Entonces ya sé que no fue un camión que pase aquí al lado, es algo que vino del espacio. En 1968 empezó a decir, veo ondas gravitacionales. Y iba a congresos científicos a decir, estoy viendo ondas gravitacionales. Eso causó un enorme revuelo porque nadie le creía primero, porque creían que no era posible. Después dijeron, bueno, a lo mejor estamos equivocados. Vamos a hacer lo mismo que Weber. Vamos a construir barras idénticas y a lo mejor sí vemos algo. Nadie veía nada. Weber seguía diciendo, sigo viendo ondas gravitacionales. Los demás no veían nada. Construyeron barras mejores que las de Weber, las aislaron perfecto, las enfriaron a menos 200 grados centígrados para que no hubiera calor que las pusiera a vibrar. Nada, nadie veía nada. Y Weber seguía viendo, ¿no? Entonces esto pleito duró como 10 años, hasta que al final todo el mundo se convenció de que quién sabe qué demonios estaba viendo Weber, pero no eran ondas gravitacionales. Weber nunca se convenció. Weber murió en el año 2000 y todavía a fines de los años 90 iba a congresos científicos a decir que seguía viendo ondas gravitacionales y ya se volvió muy triste porque ya nadie iba a sus pláticas. Él daba la plática y se la daba a él, a su esposa y a su amigo y nadie más entraba, porque nadie le creía, ¿no? Entonces la situación así estuvo, pero es una figura curiosa porque lo consideramos, por un lado, un héroe como que trágico, ¿no? Porque sí se le considera y se le reconoce como la primera persona que lo intentó y desarrolló muchas técnicas importantes, pero luego insistió que veía algo que nadie más podía ver, entonces se volvió medio trágica. Pero la idea quedó el gusanito. Y la gente empezó a pensar en otro tipo de máquinas para detectar ondas gravitacionales, ya no estas barrotas, sino otras máquinas que los físicos llamamos interferómetros, y que la idea es esta. Imagínense que tienen un láser aquí, y lo lanzan contra una cosa que le llamamos un semiespejo, también le dicen un divisor de agua. Un semiespejo es un espejo malo, en el sentido que la mitad de la luz se refleja y la otra mitad lo atraviesa. ¿Sí? Pero lo hacemos a propósito. Entonces la mitad de la luz lo atraviesa como si nada, y la mitad se refleja para acá. Entonces tengo luz para acá y luz para acá. Aquí hay otros dos espejos, esos sí muy buenos, que rebotan toda la luz de regreso. Cuando la luz llega acá, vuelve a pasar lo mismo, la que viene acá parte atraviesa y la que viene aquí acaba reflejada acá. Entonces acabamos con mucha luz de este lado. Ahora la luz es una onda, como les comenté al principio de la clase. Y las ondas, cuando se juntan, hay una cosa que se llama interferencia. Si se juntan las ondas de manera que una cresta de una onda se junte con un valle de la otra, se anulan y no queda nada. Si se juntan de manera que las dos crestas coincidan, entonces se suman. Entonces, si coincide cresta con cresta, se suman y entonces tengo aquí mucha luz. Pero si coincide una cresta con un valle, se anulan y aquí no veo nada, ¿sí? Y esto depende. Si estos dos caminos son idénticos, pues se van a juntar crestas con crestas. Pero si muevo un poquito este espejo, lo suficiente, puedo lograr que se junte aquí una cresta con un valle y lo anulo, ¿sí? Normalmente, como nada es perfecto, lo que veo es una serie de franjas por aquí, brillantes y oscuras, y las franjas se mueven cuando muevo los espejos. Si empiezo a mover un espejo poquito, empiezo a ver cómo estas franjas se mueven. Entonces, estas máquinas son buenísimas para detectar diferencias de distancia entre este espejo y este espejo, o cómo se movieron los espejos. Son buenísimas. De hecho, se inventaron en el siglo XIX. Estas máquinas se inventaron en 1880. Se llaman interferómetros de Michelson. Y se inventaron hace 130 años. Pero la gente pensó en 1980, hace 30 años, que estas eran muy buenas máquinas para tratar de medir ondas gravitacionales. Pero justamente si pasa la onda gravitacional, va a mover este espejo y este espejo, pero los va a mover de formas distintas. Va a alejar este y acercar este al mismo tiempo, o al revés. Entonces suena perfecto, ¿no? Va a pasar la onda, va a mover los espejos y aquí voy a ver unas franjas que se mueven, ¿no? Entonces, esto suena muy bonito. Empezaron a tratar de construir estas máquinas, ¿sí? El problema es, otra vez, las ondas gravitacionales son muy débiles, ¿ok? Necesito detectar esta
millonésima parte del tamaño de un núcleo atómico en un círculo de este tamaño. Pero el efecto depende del tamaño del círculo. Eso es muy bonito. Entonces, si el círculo es más grande, ya no necesito tener tanta precisión. Entonces, si necesito la millonésima parte de un núcleo atómico con un círculo así, pues mejor haz un círculo 1000 veces más grande y entonces vas a necesitar medir solo la milésima parte del núcleo atómico, que es un poco más fácil. Entonces, el chiste es hacer interferómetros grandotes, monstruosos. Estos interferómetros se empezaron a construir alrededor de 1997, y ahí están las fotos. Estos son 2 interferómetros en Estados Unidos, aquí los ven, los 2 brazos, se llama el proyecto LIGO. De aquí a aquí hay 4 kilómetros. De aquí a aquí hay también 4 kilómetros. ¿Okay? Aquí tienen un rayo láser que se divide en 2, se manda espejos de acá, regresa, se recombina acá y se revisa si hubo interferencia o no. Son 4 kilómetros ida y vuelta, ¿ok? De un rayo láser. Uno piensa que los rayos láser van muy... ahí lo ven, ¿no? Uno dice, ay, estos llegan lejísimos. No es cierto, ¿ok? Si quiero mandar este rayo láser a 4 kilómetros, de 4 kilómetros no llega nada. El aire lo absorbe todo. Incluso si llegara un poquito, ya ese punto, a 4 kilómetros de distancia, sería enorme, ¿no? No sería un puntito. Porque sí se dispersa el rayo láser. Muy poquito, pero sí se dispersa. Entonces, es un lío. Entonces, lo que tuvieron que hacer para que eso no les pasara es meter el rayo láser en un tubo de vacío, donde no hay aire. Entonces, hicieron un tubo como de 1,5 metros de diámetro, de 4 kilómetros de largo, y le sacaron todo el aire. Aquí y luego acá también. ¿Okay? Son sistemas al vacío, los más grandes que nunca se han construido. Entonces, estas 2 máquinas están en Estados Unidos, se llama el proyecto LIGO. Siguiendo la misma idea de Weber, las hicieron muy, muy lejos. Esta está en el estado de Luisiana y esta está en el estado de Washington, en Estados Unidos. Si no les dice nada los nombres de los estados, ¿se imaginan si un mapa de Estados Unidos que es más o menos un rectángulo? Estados Unidos, Luisiana está en la esquina de abajo, a la derecha, y Washington está en la esquina de arriba a la izquierda del estado. Están lo más lejos posible sin salirse de Estados Unidos. ¿Por qué? Por lo mismo, no quieren detectar camiones o trenes que pasaron al lado. Quieren estar seguros que cuando los dos ven lo mismo al mismo tiempo, vino del espacio. Entonces las construyeron. De hecho, aquí hay otros ejemplos de unas más chiquitas que son prototipos, y aquí está la que realmente compite. Este es un detector en Italia, se llama el detector Virgo. Está construido al lado de la ciudad de Pisa. Es un poquito más chico, tiene 3 kilómetros aquí y 3 kilómetros acá. Los japoneses tienen uno que apenas acabaron de construir, no traigo la foto, que es más o menos igual de grande que pero lo hicieron subterráneo. Los de los japoneses están en una mina, pero también son 3 kilómetros y 3 kilómetros. Entonces estas máquinas se acabaron de construir por ahí desde el año 2000, 2000 y pico. Luego estuvieron haciendo una bola de pruebas, ¿sí? Estuvieron haciendo una bola de pruebas por varios años, no vieron nada. Las apagaron en el año 2000. ¿Y por qué las apagaron? Y no vieron nada, ¿ok? Las echaron a andar realmente ya funcionando en el 2005. Y las apagaron en el 2010. Y en esos 5 años no habían visto nada, no habían detectado nada. Entonces uno podría decir, uy, esto es un fracaso, vámonos a dormir. Ya ni modo. No, no es un fracaso. Y no era un fracaso porque cuando yo les dije, ok, sí es cierto, tendrían que poder, si pueden detectar esta millonésima parte del tamaño de un protón, pues ya la hicieron. Y estas máquinas en principio pueden. La tecnología es impresionante, sí pueden. Pero la siguiente pregunta es, ok, muy bien, ¿qué tan seguido esperas que venga una de esas señales? ¿Qué tan seguido chocan 2 estrellas? ¿O qué tan seguido explota una supernova? ¿O qué tan seguido chocan 2 agujeros negros? Que es la otra manera en la que podríamos tenerlo. Y uno se sienta y hace el cálculo y dice, ok, otra vez, cálculo de físico en la parte de atrás de la servilleta, y uno dice, pues ¿qué tan seguido? Pues ¿qué tantos de estos sistemas hay? ¿Qué tan seguido chocan? Vamos a, ¿qué tan lejos puede ver esta máquina? Pues a tal y tal galaxia. Y después de unas cuantas líneas uno dice, más o menos una vez cada 50 años. Una vez cada 50 años deberíamos ver algo. La máquina estuvo prendida 5 años, no vio nada, nadie está asustado, ¿no? No estuvo prendida 50 años. Tampoco nadie va a esperar 50 años sentado, ¿sí? Mucho tiempo. Entonces lo que hicieron fue apagarlas y mejorarlas muchísimo, mejorar los láseres, mejorar los espejos, mejorar todos los sistemas por todos lados, hacerla más sensible, mucho más sensible. Finalmente la lograron hacer como 20 veces más sensible. 20 veces más sensible, a lo mejor piensa, si uno no lo piensa bien, dice, bueno, si antes podía ver una vez cada 50 años, ahora eso entre 20 voy a ver una cada 2 años. No es cierto, es mucho mejor que eso. Porque 20 veces más sensible quiere decir que puedo ver 20 veces más lejos, ¿ok? Pero si veo 20 veces más lejos, en esa esfera,
que tiene un radio 20 veces mayor, hay 8,000 veces más galaxias, porque las galaxias van por volumen, no por distancia. Entonces, el volumen va como la distancia a la tercera potencia. Entonces, si veo 20 veces más lejos, en realidad veo un volumen 8,000 veces mayor. Y entonces, si veo 8,000 veces más galaxias, los eventos son 8,000 veces más seguido, no 20 veces más seguido. Entonces, de repente puedo ver 8,000 veces más eventos. Y 8,000 veces más eventos me trae de uno cada 50 años a como uno cada semana. Uno cada semana o cada 2 semanas. Entonces, las volvieron a echar a andar estas máquinas, finalmente así, la versión avanzada. De manera oficial, el gran anuncio de la máquina está funcionando, es el 19 de septiembre de 2015. La fecha para un mexicano es muy fácil de recordar porque es el aniversario del terremoto del 85, el 19 de septiembre. Pero, como van a ver más adelante, la detección que luego anunciaron fue 5 días antes. O sea, la máquina en realidad ya estaba funcionando, nada más que no nos habían avisado que ya estaba funcionando. Entonces, la detección oficial fue 4 días antes, 5 días antes. Pero ahorita voy para allá, ¿sí? Entonces, estas son las máquinas que hay ahorita. Perdón. Ay, qué barbaridad. Es que le aprieto para la dirección equivocada. Estas son las máquinas que hay ahorita. Estos son los detectores enormes. Pero a los físicos nos gusta soñar en grande. Entonces, esto es lo que queremos en el futuro. Es un detector de ondas gravitacionales en el espacio, flotando, donde la distancia de aquí a acá no son 4 kilómetros, son 5 millones de kilómetros. Queremos un detector que tiene 5 millones de kilómetros. 5 millones de kilómetros. La distancia de la Tierra a la Luna es 500,000 de kilómetros. Esto es 10 veces más que la distancia de la Tierra a la Luna, entre aquí y acá. Desde luego no es un objeto, no hay manera de construir un objeto de ese tamaño, es muchísimo más grande que el planeta. No, lo que son 3 satélites, 1, 2, 3 satélites que se están lanzando rayos láser. Estas cosas rojas aquí no son barras, son nada más luz, rayos láser. Son 3 satélites dando vuelta en el espacio y mandan rayos láser entre ellos. Este proyecto se llama LISA. Eso viene de las siglas en inglés, no le hagan mucho caso. Viene de interferómetro láser, antena espacial por interferómetro láser, pero la verdad es que somos bien tramposos, ¿ok? Los físicos dicen, tenemos estas palabras y a ver más o menos cómo las acomodamos para que las iniciales tengan una letra, algo bonito, ¿no? Entonces, les gustó LISA y entonces acomodaron las palabras para que saliera LISA, ¿no? Principio la NASA y la Agencia Espacial Europea decidieron que sí lo iban a lanzar. Luego la NASA hace como 3 o 4 años dijo no, siempre no, es muy caro, no quiero, se echó para atrás. Entonces le cambiaron el nombre de LISA a ELISA y la E viene de Europa porque ya Estados Unidos se había echado para atrás. Entonces era LISA europeo, entonces ELISA. ¿Sí? Hoy en día creo que la NASA está queriendo regresarle al asunto, pero bueno, eso ya lo veremos. Pero esto es el futuro. Si bien nos va, lo lanzarán al espacio dentro de 10 años, si bien nos va, probablemente más, porque todos los proyectos espaciales son de 20 años. O sea, cuando uno dicen lo vamos a lanzar, de aquí a que realmente lo lanzan, luego pasan 20 años. Pero bueno, ¿qué vamos a detectar? Entonces, ya están las máquinas, están funcionando. ¿Qué se puede detectar? Entonces, estas son ondas gravitacionales astrofísicas. Bueno, realmente, como les comentaba, las ondas gravitacionales son muy débiles, porque la gravedad es muy débil. Para producir ondas gravitacionales que se puedan detectar, se necesitan objetos enormes, con masas del tamaño de la masa del Sol o más, estrellas. Pero además necesito que estén muy comprimidos para concentrar la gravedad. Entonces necesito lo que llamamos estrellas compactas, estrellas de neutrones, como les comentaba hace rato, o mejor, agujeros negros. Si tengo 2 agujeros negros, eso es ideal. Además necesito que estén muy cerca, que se muevan muy rápido, cerca de la velocidad de la luz. Entonces, eso es lo que esperamos que sea una buena fuente de ondas gravitacionales. Pero ¿cómo se van a ver esas ondas? Y ahí está la parte complicada. Lo fácil es decir, pues seguro eso va a producir ondas. Sí, y luego, ¿cómo son esas ondas? Exactamente cómo se ven. ¿Cómo sé si veo algo que fue esto? Entonces, para eso tenemos que simular el sistema, tomar las leyes de Einstein de la gravedad, todas sus ecuaciones horrorosas, y resolverlas para este problema, sentarme y resolverlas. El problema es que son enormemente complicadas. Las ecuaciones de la relatividad de Einstein son complicadísimas. No hay manera de resolverlas en lápiz y papel, sobre todo en este caso. Entonces, olvídense de sentarse y hacer cálculos en una hoja durante meses, eso no va a funcionar nunca. Lo que necesito es enseñarle a una computadora a resolverlas y resolverlas en la computadora, hacer lo que llamamos una simulación numérica. Así como ustedes han visto el clima,
Siempre que ven al señor del clima en la mañana les dice que hay un huracán y mañana se va a haber movido así, pues pregúntense cómo saben para dónde se va a mover el huracán mañana. La manera en la que saben es que pusieron todos los datos en la computadora y resolvieron una bola de ecuaciones espantosas en la computadora y la computadora les dijo va a pasar esto. ¿Okay? Pues hacemos lo mismo, pero con agujeros negros, no con el clima de los huracanes, sino con agujeros negros. Le decimos a la computadora, estos son los agujeros negros, se mueven así, dime, resuelve el problema y dime cómo se ven las ondas gravitacionales. De hecho, eso es a lo que me dedico yo. Yo he trabajado 20 años en este problema, en enseñarle a las computadoras a simular agujeros negros. Y les voy a pasar un par de simulaciones. Voy a acercar acá porque es más fácil acá. Esta es una primera simulación del choque de dos agujeros negros que le enseñé a mi asesor de doctorado hace 25 años y no le gustó. Sí. Sí, bueno, no es muy buena, ¿verdad? No, la verdad no es real, pero esa es un poco la idea de lo que tendría que pasar, ¿ok? Nada más les voy a platicar rápido qué son los agujeros negros, y ahorita ya me sigo, porque si nunca hayan oído hablar de un agujero, no es una charla de agujeros negros, me detendría más, es una charla de ondas gravitacionales, pero les voy a decir rápido qué es un agujero negro. Un agujero negro es una idea que se le ocurrió, no con ese nombre, tenían otro nombre, ¿verdad? Es muy vieja, es del siglo XVIII. Se le ocurrió a dos señores, un señor que se llamaba John Michell en Inglaterra y un señor que se llamaba Laplace en Francia. De Laplace probablemente algunos de ustedes se hayan oído hablar, es muy famoso. Y se preguntaron de qué tamaño tendría que ser un objeto de una cierta masa como para que la luz no pudiera escapar. Imagínense la Tierra. Si se imaginan la Tierra, imagínense que quieren salir de la Tierra de un trancazo. Alguien les da un golpe y los lanza para arriba y ustedes quieren escapar, ¿no? Entonces, evidentemente, esto no escapó, ¿no? Regresó. Pero si lo lanzo más rápido, va a tardar más tiempo en regresar. Seguramente han oído eso que dice todo lo que sube tiene que bajar. Está mal, no es cierto. Es posible subir sin nunca bajar. Si aviento esto suficientemente rápido, nunca regresa. Se escapa. A eso le decimos los físicos la velocidad de escape. ¿Qué tan rápido tengo que lanzar algo hacia arriba como para que nunca regrese? ¿Okay? En la Tierra la velocidad de escape es 40,000 kilómetros por hora. Entonces ustedes pueden salir hacia arriba disparados a 40,000 kilómetros por hora, nunca regresan. ¿Okay? Es difícil, ¿no? Y a 40,000 kilómetros por hora, imagínense, pues los coches van cuando bien nos va a 120, ¿no? Entonces, y además para arriba. Pero sí se puede. El hecho es que lo pueden hacer los cohetes, por eso pudimos ir a la Luna, ¿ok? Sí se puede. Este es un cohetote, pero se puede. ¿Sí? Entonces, esta idea de la velocidad de escape, lo que se les ocurrió es, bueno, ¿qué tal si la velocidad de escape fuera la luz? La velocidad de la luz, entonces ni siquiera la luz escaparía. ¿Qué tan grande tendrían que ser estos objetos? Entonces, esta idea le llamaron estrellas oscuras. Y lo que descubrieron es que tú tienes que comprimir mucho un objeto, porque cuando uno comprime un objeto, la gravedad se concentra, aumenta. Entonces, si tomas el Sol, todo el Sol, evidentemente el Sol no es una estrella oscura, lo vemos, ¿no? Emite mucha luz. Pero si pudieras comprimir todo el Sol en una esfera como de 3 kilómetros de diámetro, como ciudad universitaria, entonces no escaparía la luz. También podrías hacerlo con la Tierra. Si tienes toda la Tierra y la comprimes en una canica, pero una canica que tiene la masa del planeta Tierra entero, pero que sea del tamaño de una canica, no escapa la luz. Entonces le llamaron estrellas oscuras. Y parecía una curiosidad ahí, que duró mucho tiempo, porque decían, ¿quién va a comprimir el Sol en una esfera de 3 kilómetros? Es imposible, nadie lo va a hacer, entonces se quedó como una curiosidad. Pero regresó con la teoría de Einstein, regresó peor, regresó una cosa más fea, ahora les llamamos agujeros negros, no les llamamos estrellas oscuras, porque como la luz es lo que se mueve más rápido en el universo, si la luz no escapa, pues nada escapa. Nada, no hay manera de escapar de esto. Y entonces le llamamos agujeros negros. Agujeros negros por dos razones. Negros, por lo mismo que eran estrellas oscuras antes, porque la luz no escapa. Agujeros, porque es como si te caes nunca vuelves a salir, que es como un agujero. ¿Okay? Te caes nunca vuelves a salir. Y negros porque la luz no escapa. Estos los llamamos agujeros negros, vienen de la teoría de Einstein, pero es la misma idea de Michell y Laplace, nada más moderna, ¿sí? Pero ahora son inevitables. Ahora sabemos que estas cosas existen en la naturaleza y se forman cuando mueren estrellas muy grandes. El Sol nunca va a ser un agujero negro. El Sol es una estrella relativamente chica. Pero estrellas que tienen 20 o 30 o más veces la masa del Sol, y de esas hay muchas, cuando mueran van a acabar en un agujero negro. No solo eso, hemos descubierto que a las galaxias
A todas las galaxias les gusta tener agujeros monstruosos en su centro, todavía no sabemos muy bien cómo se forman, pero resulta que cuando observamos el centro de casi todas las galaxias, descubrimos que en su centro, en el mero centro, hay agujeros negros que tienen millones de veces de la masa del Sol, o a veces miles de millones de veces la masa del Sol, incluyendo en la nuestra. No me quiero tardar mucho, pero les voy a enseñar nada más esta cosa. Esta es muy bonita. Esta es una película hecha con fotos, no es una simulación. Son fotos reales tomadas de estrellas en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. ¿Okay? Y nada más quiero que vean, estas observaciones duran como 15 años. Quiero que vean lo que hacen esas estrellas en 15 años. Ahí va. Ahí están. ¿Ya? Se mueven todas las estrellas en 15 años alrededor del centro de nuestra galaxia y ahí como locas, ¿ok? Son estrellas. Salgan a ver el cielo en la noche y vean las estrellas que aquí cerca de la Tierra. Son las constelaciones que inventaron los babilonios. Las estrellas aquí donde vivimos nosotros, en miles de años no se han movido nada. ¿Sí? En cambio, estas estrellas en 15 años se han movido como locas, ¿sí? En el centro de la galaxia. Se han movido muchísimo. Y se mueven alrededor de algo que está aquí. Podemos calcular qué hay en el centro. Aquí está. Hay algo ahí. Pero ahí no se ve nada, ¿ven? Entonces ahí hay algo invisible. No solo es invisible, estas son estrellas y vean lo que están haciendo. Entonces lo que está aquí tiene muchísima masa y podemos calcularla. Nos da como 4 millones de veces la masa del Sol. Entonces en el centro de nuestra galaxia hay un objeto invisible que pesa 4 millones de veces lo que pesa el Sol. Además es chiquito, no puede ser muy grande, porque si fuera muy grande esta estrella hubiera chocado con él y no chocó. Entonces es chiquito, tiene una masa enorme y es oscuro, es un agujero negro. ¿Okay? En el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro. Bueno, ahora les voy a enseñar ya simulaciones de agujeros negros. Me voy a brincar un poquito. Esta es una simulación de 2 agujeros negros que se hizo en una computadora en 2007. No la hice yo, la hicieron unos colegas míos, pero me la prestaron. Les voy a pasar nada más las de la izquierda. ¿Saben? 2 agujeros negros, dan vueltas. ¡Ay, qué pasó! Otra vez. 2 agujeros negros dan vueltas hasta que chocan y se fusionan en un solo agujero negro. Lo que están viendo ahí es esencialmente la intensidad de la gravedad. Por eso ven esos picos, ¿ok? A lo mejor les parece aburrida. Y parece aburrida porque esto no lo hizo Disney. ¿Sí? No es una película de Disney. Es una simulación de verdad en una computadora. Esta simulación nos tomó 40 años. Entender cómo hacerla. Una vez que entendimos cómo hacerla, de todas maneras tarda como 3 meses en correr en la computadora, ¿ok? La pone en la computadora, 3 meses después les dice esto. Es muy complicada, muy difícil. Fue un gran avance teórico poder hacer esto. A lo mejor la ven aburrida, pero bueno, es lo que pasa. Chocan, ¿ok? De ahí podemos sacar información de la onda gravitacional. Y no le hagan caso a la izquierda. Esta es la onda gravitacional que se sale de esos 2 agujeros negros. Cuando esos 2 agujeros negros van a chocar, empiezan a lanzar la onda gravitacional que hace así, oscila, oscila, oscila cada vez más rápido y más arriba, y de repente choca y se apaga. ¿Okay? Esto lo pueden separar en 2 pedazos. Este pedazo de aquí, que es cuando se están acercando los 2 agujeros negros, rotando uno alrededor del otro cada vez más rápido, le llamamos el chirp. Chirp viene del inglés y es el ruido que hacen los pajaritos. ¿No? Eso es un chirp. Es esta parte de aquí. Y luego aquí ya chocaron, se fusionaron y el agujero negro final se asentó. ¿Ok? Este es un cálculo de hace apenas como 7, 8 años. Antes no lo podíamos hacer. Les voy a enseñar también rápido esta parte de aquí. Las ondas gravitacionales, también no se me confundan, por luego la gente se confunde. No son sonido, ¿ok? Son ondas de gravedad que viajan por el espacio a la velocidad de la luz. Pero, por pura casualidad, oscilan en frecuencias que son las que podemos oír si fueran sonido. Entonces, lo que puedo hacer es imaginarme que son sonido y conectar la salida del detector a una bocina. Si a la bocina le da igual si lo que tenías era una grabación de Justin Bieber o si lo que tenías era una onda que tú generaste en la computadora, le da igual, ella produce un sonido, ¿no? Entonces las puedo oír, ¿no? Entonces le voy a poner la última, bueno, las 2 del medio. Estas 2 agujeros negros chocan y cada uno tiene 2 veces la masa del Sol. ¿Oyeron? Es el choque de 2 agujeros negros, cada uno con 2,5 veces la masa del Sol. Y el que sigue es el choque de 2 agujeros negros con 50 veces la masa del Sol. Ese es el sonido del choque. 2 cosas, de veras no es sonido, son ondas gravitacionales, pero conecté la señal a las bocinas.
Segundo, es muy limpio, porque estas son simulaciones en computadora, no es una observación real. Son simulaciones en la computadora, son muy limpias. Pero eso era lo que sabíamos hace 7 años. Ahora, esto es lo que nos enteramos el 11 de febrero de este año. El 11 de febrero nos anunciaron la colaboración LIGO, esos 2 detectores grandotes que les enseñé, anunció con gran bombo y platillo, y ya todo el mundo estaba a la expectativa, porque ya lo habían dicho, la primera detección en la historia de ondas gravitacionales. Volvieron a echar la máquina a andar a principios de septiembre, y resulta que el 14 de septiembre del año pasado detectaron, los 2 detectores vieron esto. Esta es la señal de uno de los detectores, el detector que está cerca de un lugar que se llama Hanford, en el estado de Washington. Y este es el otro detector, el que está en el estado de Luisiana, cerca de la ciudad de Livingston. Vio uno esto, el otro vio esto. No coinciden exactamente, tienen que recorrer esta un poquitito para atrás, la tienen que recorrer 7 milisegundos para atrás. Y quiere decir, lo vio un poquito primero que ¿ok? 7 milisegundos, pero son prácticamente idénticas. Y eso se espera, porque como va a la velocidad de la luz, llega primero un detector y luego al otro, ¿no? Entonces llegó primero a luego llegó al otro, pero si la trazan un poquito y las enciman, eso es lo que ven. Por aquí ven ruido, que esto es puro ruido, pero luego aquí hay claramente algo, que no es ruido, y luego otra vez ruido. Y es lo mismo, y cuando las enciman, véanlas, coinciden precioso, ¿no? Bum, 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 bum. Ahí van, vieron algo, claramente vieron algo que vino del espacio, una onda gravitacional, primera detección en la historia. Pero ¿qué vieron? Vean esto y compárenlo con esto. Esta es una simulación en computadora del choque de 2 agujeros negros. Y esto es lo que vieron. Es igualito. Vieron esto. Vieron el choque de 2 agujeros negros. Esto lo pueden encimar acá y coincide precioso, ¿sí? Y viendo exactamente qué choque, porque lo que hicimos una vez que pudimos simular el choque de 2 agujeros negros en la computadora empezamos a hacer esto cientos de veces. ¿Y qué tal si este agujero negro es más grande que el otro? ¿Y qué tal si este agujero negro empezó por acá? ¿Y qué tal si está dando vueltas así? ¿Y qué tal si tiene 10 veces la masa del Sol? ¿Pero qué tal si tiene 100 veces la masa del Sol? Entonces se hicieron como 1000 simulaciones diferentes y entonces podíamos comparar. Y resulta que la que pega es una simulación que me dice que eran 2 agujeros negros, cada uno de ellos más o menos con 30 veces la masa del Sol, de hecho uno con 29 y el otro con 36 veces la masa del Sol, chocaron, y una vez que chocaron, este último pedazo de la onda, que es cuando ya chocaron y queda un solo agujero negro, corresponde a un agujero negro que tiene 62 veces la masa del Sol, el agujero negro final. Ahora, si saben sumar, van a ver que 29 más 36 no es 62. 29 más 36 es 65, ¿ok? Deberían haber sumado 65, pero solo sumaron 62. ¿Qué le pasó a las otras 3 masas solares? ¿Qué pasó con esa masa? Pues acuérdense que Einstein nos decía que masa y energía son lo mismo. Esas 3 masas solares que faltan se convirtieron en energía. ¿En energía de quién? Pues energía de las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales llevaban energía equivalente a 3 veces la masa del Sol. Y vean aquí la escala de tiempo. Todo el choque es 0.3 segundos, 0.4 segundos, 0.45 segundos. El choque básicamente pasa aquí. Entonces dura menos de 1/10 de segundo el choque. Entonces en menos de 1/10 de segundo, 3 veces la masa del Sol se convirtió en energía. Piensen eso, ¿ok? O sea, una bomba atómica es nada comparado con esto, ¿ok? 3 soles enteros se convirtieron en energía en 1/10 de segundo. Es una brutalidad. Es la cosa más violenta en todo el universo. La producción de energía instantánea más violenta en todo el universo. También viendo qué tan grande es, podemos detectar qué tan lejos pasó y calculamos que fue a una distancia de 1.300 millones de años luz. 1.300 millones de años luz. Eso quiere decir que el choque, estos 2 agujeros negros chocaron, como viajan justo a la velocidad de la luz, estos 2 agujeros negros chocaron hace 1.300 millones de años. Chocaron cuando la vida en la Tierra no consistía solo en bacterias. En este planeta no había ningún tipo de planta ni animal cuando estos agujeros negros chocaron. Y chocaron muy lejos, a 1.300 millones de años luz. ¿Sí? Y esta gráfica, nada más vean el numerito, la parte verde, que es la única interesante, me dice la velocidad a la que se estaban moviendo los agujeros negros en su órbita, uno alrededor del otro, en las últimas partes antes del choque, y aquí es donde chocan, está en unidades de la velocidad de la luz. Entonces, cuando empiezan,
Cuando los empezamos a detectar, iban como al 30% de la velocidad de la luz. Y cuando terminó la colisión, iban al 60% de la velocidad de la luz. Finalmente, los dos agujeros negros chocaron al 60% de la velocidad de la luz. Es impresionante, ¿sí? Y esta que les voy a enseñar es una simulación numérica en la computadora de ese choque. Es un poquito lenta porque la hicieron muy larga. Dos agujeros negros, ahí los ven, uno un poquito más grande que el otro, están dando vueltas uno alrededor del otro, y lo verde son las ondas gravitacionales. Se están lanzando ondas gravitacionales en un patrón como espiral, que se vuelven cada vez más intensas, mientras estos se acercan más y más y más, son cada vez más intensas, se van acercando, eventualmente van a chocar, ¡pum!, chocaron, se fusionaron y viene un último pulso de ondas gravitacionales y luego ya no hay nada. Porque ya que se fusionaron, quedó un solo agujero negro que ya no hace nada. ¿Okay? Esa es la simulación numérica del sistema que se vio. Y ahora les voy a enseñar, ya nada más para terminar, la señal y el sonido de estas ondas gravitacionales para que las oigan, a ver si funciona. Ese es la colisión, se oye. Si hubieran conectado eso a las bocinas, la oyen, inmediatamente dicen, ¡ay! Chocaron dos agujeros negros. No necesitan grandes computadoras, ¿ok? Sí, o sea, lo bonito de eso es que no necesito grandes análisis de computadora para oírlo. Claro, sí la necesito, porque esto duró 10 milisegundos, perdón, 0.1 segundos en datos de meses y meses. Nadie va a estar ahí oyendo durante meses a ver si de repente oye un whoop, ¿no? Necesito que la computadora esté atenta y me diga, oye, creo que aquí pasó algo interesante, entonces yo ya me regreso y checo, ¿no? No podemos tener una persona ahí haciendo eso. Entonces, eso es como se oirían. Y luego, como había dos detectores, ustedes cuando oyen, les digo que se parece al sonido. No es sonido, pero se parece al sonido. También se parece en este sentido. Si yo tengo dos oídos, ¿ok? Y entonces cuando alguien grita por allá, más o menos sé dónde fue. Volteo. Sé más o menos dónde ocurren las cosas porque tengo dos oídos. Si tuviera uno no podría, pero como tengo dos, mi cerebro solito dice, a ver, uno de los dos oídos lo oyó un poquito antes que el otro, y entonces hace un cálculo y me dices por allá, ¿no? Digo, lo hacemos de manera inconsciente, lo hace solito el cerebro, pero es lo que estamos haciendo. Estamos checando que uno de los dos oídos oyó un poquito más fuerte la señal y la oyó un poquito antes y entonces se nos dice dónde fue. Entonces aquí hacemos lo mismo con dos detectores y usando el hecho de que uno lo vio antes que el otro, podemos más o menos decir en qué lugar del cielo fue. Este es un mapa de toda la esfera del cielo. En realidad es una esfera, nada más que lo aplanaron. Esto que ven aquí muy bonito es la Vía Láctea, nuestra galaxia, aquí en el centro. Y la colisión fue en algún lugar por ahí. Ven que no está muy bien localizada, ¿ok? Si tuviéramos 3 detectores, a lo mejor podríamos decir fue aquí, ¿no? Pero con 2, más o menos lo que sí sabemos que fue en la parte sur del cielo, más o menos en esa dirección. Entonces con más vamos a ser mejores, ¿okay? Bueno, aquí no se ve nada. Esto tendría que volverla a bajar, pero son datos que nos dieron de la colisión, donde dicen las masas de los agujeros negros que chocaron, qué tan rápido giraban, a qué distancia estaban, una bola de datos que sacaron de esa colisión. Todo esto nos lo dijeron el 11 de febrero de 2016, este año. Fue enormemente emocionante. Yo he trabajado no en la detección, pero yo sí he hecho las simulaciones de agujeros negros, 20 años de mi vida. Cuando dijeron que esto lo iban a anunciar, todo el mundo esperaba. Porque nadie, o sea, si te dicen, vamos a hacer un gran anuncio y el gran anuncio va a ser no vimos nada, eso no pasa, ¿no? Entonces, cuando te dicen, vamos a hacer un gran anuncio, todo el mundo sabe, ya vieron algo, a ver qué nos van a decir. Entonces, estábamos todos a la expectativa. Yo, de hecho, estaba en un avión, pero en tierra todavía, afortunadamente, estaba a punto de irme de viaje. El avión ya estábamos dentro del avión. Esta conferencia iba a ser a las 9 en punto de la mañana, hora de México. Y yo sentado en el avión, todavía en la pista, cuando las azafatas dicen, por favor apaguen sus celulares, yo decía, ¿cuál apaguen? O sea, yo conectado a internet, viendo el anuncio en vivo y con el celular aquí escondido, así aquí, yo no lo apago ni loco, ¿no? Y afortunadamente tardamos como media hora en despegar porque había cola y entonces me eché toda la conferencia de prensa en vivo en el celular ese 11 de febrero y me enteré de todas estas cosas. Es un descubrimiento fabuloso realmente. Básicamente con eso termino. Además les quería comentar, yo creo que la verdadera música de las esferas de la que alguna vez habló Kepler, en realidad son las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales se parecen mucho al sonido. Estamos oyendo el universo. Son perturbaciones en la gravedad que viajan a la velocidad de la luz
y se producen en los eventos más violentos que existen en el universo. Choques de agujeros negros, explosiones de estrellas, esas cosas. Einstein las predijo hace 100 años y fueron detectadas por primera vez en septiembre de 2015. Además es muy bonito, es muy poético, porque la teoría de Einstein publicó su teoría en noviembre de 1915. En septiembre del 2015 pudimos comprobar una de sus grandes predicciones, prácticamente 100 años después, casi al mes. Y esa señal es la primera vez que la vemos. En este caso fue el choque de dos agujeros negros a una distancia gigantesca, que nos enseña varias cosas. Nos enseña, las ondas gravitacionales sí existen, ya las vimos. Palomita, Einstein tenía razón. 2, los agujeros negros sí existen, no hay duda. Antes teníamos dudas, con esto no queda duda. Estas fueron 2 agujeros negros y ninguna otra cosa. 3, no solo existen, hay agujeros negros que tienen 30 veces la masa del Sol y que viven en pareja. 3 cosas que hemos aprendido de golpe con esta observación. Es una observación fantástica, una predicción de hace 100 años que se comprueba. Esto es un premio Nobel. No lo han dado, porque apenas lo anunciaron. Los premios Nobel se dan a fin de año. Y yo creo que se lo merecen. Entonces ahí chequen, a ver si es cierto que mi predicción de que en noviembre de este año vamos a ver que le dieron el premio Nobel a estas personas, yo creo que se lo merecen. Pero no solo es un premio Nobel, porque aquí no solo se trata de que palomita ya, gastamos $1,000 millones, demostramos que existen, vámonos todos a nuestra casa. No. Vamos a seguir. ¿Y qué vamos a seguir haciendo? Vamos a hacer astronomía. Vamos a hacer astronomía con ondas gravitacionales. Esto es muy parecido. Imagínense que ustedes fueran sordos, que toda su vida fueron sordos y han visto el mundo, pero no han podido oír. Y un día, de la noche a la mañana, pueden oír. Es lo que nos está pasando con el universo. Hemos visto el universo hace siglos con luz, con telescopios, con ondas de radio, pero todo es luz. Y de repente, a partir de hace unos meses, vamos a empezar a oír el universo. ¿Y qué vamos a aprender? Pues seguro muchas cosas nuevas. Entonces ahí la dejo. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias. Jóvenes, tenemos 5 minutitos para preguntas porque se van a sus sesiones. Entonces, si gustan alguno de ustedes, les damos el micrófono, levanten su mano y le dirigen alguna pregunta al doctor, por favor. Adelante. Hola. Mi pregunta es si este trabajo, de alguna forma, podría ser considerar más o descartar al gravitón como la partícula cuántica de las ondas gravitacionales. El gravitón, bueno, como bien lo dijiste, es una partícula cuántica. De hecho, es una cosa totalmente hipotética, porque no tenemos una teoría cuántica de la gravedad. Entonces, cuando uno habla de gravitón, en realidad está uno hablando de algo que no sabemos ni siquiera si existe. Esto en realidad no ayuda en ese sentido, porque el gravitón justamente sería un fenómeno cuántico y estos están muy lejos de ser cuánticos. Son agujeros negros enormes, mucho más grandes que el Sol. Entonces aquí no tiene nada que ver la teoría cuántica. La teoría cuántica aplicaría si tuvieras agujeros negros microscópicos. Y estos no son microscópicos, son gigantes. Entonces no nos dice nada de la teoría cuántica. Más bien es todavía a este nivel totalmente clásico. Okay. Bueno. Bueno, ahí está. Buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por su... Se corta. No, ahorita no se oye nada. Tienen otro micrófono por acá. Bueno. Ay, ahora sí. Bueno, otra vez. Primero que nada, muchísimas gracias por venir hoy. La verdad es que el tema que abordó a mí me gusta muchísimo y me interesa. Y mi pregunta es la siguiente. Usted habló sobre la sensibilización de este sistema que se utilizó para detectar las ondas gravitacionales y yo quisiera saber si en primero podríamos aplicar esto para la colisión de galaxias, que como usted mencionó, cada una
dentro de ellas tiene un agujero negro supermasivo. Y también si este descubrimiento de que las ondas gravitacionales existen pueden ayudarnos a entender mejor lo que vendría siendo la materia oscura, si se podría tener un avance científico importante el entendimiento de la composición del universo. Sí, mira, de las galaxias depende. Sí, las galaxias tienen agujeros negros supermasivos en el centro. Si lo que quieres estudiar es cómo chocan esos dos agujeros negros, usas las mismas simulaciones que yo enseñé. Si lo que te interesa es estudiar cómo chocan las galaxias y cómo se mueven las estrellas, no necesitas esto. El tipo de simulación es muy diferente, porque ahí lo que te interesan son miles de millones de estrellas. Pero también se hacen esas simulaciones, pero son programas de cómputo muy distintos. Pero en ambos casos se puede hacer. Aquí lo interesante es qué tan seguido chocan esos agujeros negros. No sabemos, es una de las cosas que tenemos que aprender, ¿no? Y hay mucha especulación al respecto. Sobre la materia oscura, directamente no, porque la materia oscura, sea lo que sea, está muy dispersa. Y aquí lo que tenemos es al revés, enormes concentraciones de materia, agujeros negros. Entonces aquí realmente no nos dicen mucho de la materia oscura. Nos podría decir si vemos muchas cosas de estas y podemos con eso hacer una estadística del universo, de cómo se mueven todas las galaxias, y ahí nos podría ayudar a mapear la distribución de materia oscura, pero no nos dicen directamente qué es. Ok, muchas gracias. De nada. Muy bien, aquí tenemos ya una más, que sería la última con la compañera. Acá, sí. Por favor. ¿Un pulsar binámico se puede convertir en dos agujeros negros? ¿Perdón, un pulsar qué? Binario, perdón, ¿se puede convertir en dos agujeros negros? En dos agujeros negros no. Si ya tienes el pulsar, o sea, un pulsar es una estrella de neutrones que ya se asentó. Entonces tienes dos de esos, pues ahí solitos no les va a pasar nada, pero van a chocar. Cuando choquen, lo más probable es que se conviertan en un agujero negro muy grande, porque ya va a ser tanta masa que ya no vas a poder tener un pulsar grandote. Lo que vas a acabar es con un agujero negro. Entonces lo que esperamos que pase, cuando chocan dos estrellas de neutrones, el resultado final es un agujero negro grandote. Eso es lo que suponemos que va a pasar, pero no lo hemos visto. Muy bien, pues muchas gracias, doctor, muchas gracias. Le pedimos a la licenciada Manola Giral si nos hace favor de entregarle su constancia y un pequeño recuerdo del Congreso. Muchas gracias. Sí.